Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín José Gutiérrez Guevara para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar ante la presencia de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Le presento, mi nombre es Lubín José Gutiérrez Guevara y a mi derecha se encuentra mi hermana Marta Ruiz, que es mi esposa. Sígame. Buenos días, amados oyentes, televidentes. Le damos gracias al Señor por tenernos una vez más en este lugar, dándole al Altísimo la gloria, la honra, la alabanza, todo lo que Él se merece. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este programa, Padre amado, que estamos llevando a cabo. También te pedimos, Señor, en esta mañana un saludo para todos los oyentes, toda aquella persona que esté dispuesta a oír la palabra del Señor. Gracias te damos, Padre mío, sé tú visitando, Señor, cada hogar, cada familia, visitando y supliendo todas las necesidades que hay en casa. Gracias te damos, Señor. Oh Padre Santo, en esta mañana también te pedimos, oh Señor, tú sabes la epidemia que hay del coronavirus, Padre amado, pero sabemos que te tenemos a ti, Señor, y estamos orando, oh Señor, para que Él recoja ese virus y lo eche a las profundidades de los abismos sin retorno, Padre, que no llegue a tocarnos nuestro cuerpo, Señor, para poder servirte, Padre amado, porque enfermos y muertos no podemos hacer nada. Es ahora en vida que tú nos necesitas, Señor. En el nombre de Jesús, sé tú guardándonos de toda infección, de toda gripe, Señor, que sea pasajera si nos va a dar algo, Señor, que todo sea pasajero, Señor. Gracias, amén y amén. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, hoy traemos un seminario en el cual vamos a hablar sobre el tercer mandamiento. Pero antes de iniciar con el tercer mandamiento, quiero darles un resumen de lo que fue el segundo mandamiento, con el fin de tener una idea de lo que Dios nos quiere hablar en su palabra. Entonces, nos vamos con la palabra de Dios, en la cual dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, amigos y oyentes, ¿puede usted asegurar que Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Es una pregunta, mis hermanos. Una encuesta entre 1.500 estudiantes universitarios, que estos se declaraban leales en primera instancia a sí mismos, a su familia, a sus amistades, y en segunda instancia a la humanidad en general y a Dios. Es interesante que Dios ocupara el último lugar entre estos jóvenes de mayor nivel educativo. Mis hermanos, Dios nos llama a que lo pongamos a Él en primer lugar. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón y de tu mente. Sobre todas las cosas. Primero está Dios que cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer o tengamos que mirar. Inclusive, mis hermanos, inclusive de nuestras esposas y de nuestros hijos. Primero está Dios sobre todas las cosas. Con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón y de tu mente. Amarás al Señor tu Dios, dice la palabra de Dios en el primer mandamiento. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña, en la cual los jóvenes de hoy en día, hoy
y la juventud, todo se debe a que nosotros nos hemos abandonado el enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, desde niños, a conocer la palabra de Dios. Y Dios nos enseña en su palabra en Deuteronomios capítulo 6, en la cual Él nos dice que le enseñemos a nuestros hijos al acostarnos, al levantarnos, al ir por el camino, que le enseñemos sus mandamientos, para que cuando ellos crezcan y lleguen a ser hombres y tengan su familia, también siga la misma tradición, o es decir, lo que Dios nos enseña en su palabra, que le enseñemos a nuestros hijos. Mis hermanos, semejante letargo espiritual y semejante falta pasiva de respeto por Dios, por la majestad de su rango y su poder, con indicativos de una tendencia creciente e incluso entre personas que se consideran cristianas, frecuentan una iglesia. La gente habla de religión, la gente habla de Dios, pero no demuestra una gran reverencia por su posición ni su nombre. Este cáncer espiritual lleva en sí el germen de la destrucción y de nuestra sociedad, a nuestra sociedad occidental. Mis hermanos, Dios nos quiere enseñar en su palabra, en la cual nosotros honremos su palabra, el primero, segundo y tercer mandamiento que estamos llevando hoy en día. Mis hermanos, al tratar el primero y segundo mandamiento, encontramos que debemos cuidarnos de convertir cosa alguna en un Dios y de suplantar con ella al Dios verdadero. Sí, mis hermanos, aprendimos también que Dios nos manda a adorarlo directamente, a andar con Él, a hablar con Él, a conocerlo de verdad y adorarlo en espíritu y en verdad, tal como lo dice su palabra. Sí, mis hermanos, igualmente que no usemos ninguna imagen, ni cuadro, ni objeto físico como ayuda para acordarnos ni para adorar al gran Creador. Mis hermanos, Dios nos ayuda a que nosotros tengamos en mente y en nuestro corazón su palabra. Viene Semana Santa, en la cual es la semana para recordar el sacrificio de Cristo Jesús, pero no a través de las imágenes, es a través de su palabra, es a través de las Sagradas Escrituras, es a través de la oración, es a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Mis hermanos, el tercer mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios y su condición a sus discípulos como gobernantes supremos del universo. El tercer mandamiento, mis hermanos, tiene que ver con el nombre de Dios, su condición y su dignidad como gobernante supremo del universo. Dice la palabra de Dios, y nos vamos para el libro de Éxodos capítulo 20, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña y nos dice y nos recuerda que el tercer mandamiento se refiere a cómo podemos tener el conocimiento de que el nombre de Dios es sagrado para cada uno de nosotros. Y Él dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Está hablando de nuestro Dios, el Dios grande y todopoderoso. Pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros no utilicemos el nombre de Dios para hacer juramentos o hacer promesas en la cual tú estás haciendo algo por la cual Dios lo está prohibiendo en su palabra. Sí, mis hermanos,
Los nombres personales tienen un significado. El nombre Abraham se cambió por Abraham, porque Abraham significa padre de muchedumbre de gente. Y el destino de Abraham era precisamente este, convertirse en padre de mucha gente o naciones. Vámonos para Génesis capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Amén. Amén. Mis hermanos, en el capítulo 17, versículo 5, Dios se manifiesta en su palabra, en la cual dice, para darle la honra y la gloria al Señor. 17:5. Bendito y glorificado sea el Señor. Dice, para darle la honra y la gloria al Señor. Y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Esta fue la promesa en la cual Dios le dio a Abraham, no Abraham, sino Abraham. Entonces, Dios quiere que nosotros también empecemos a valorar lo que son los nombres por la cual Dios ha dado a cada uno de nosotros, empezando por el nombre de Dios. El nombre de Dios revela quién es Él. Cuando nosotros nombramos y decimos el nombre de Dios, lo pronunciamos, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Eso no hay ninguna duda de ninguna clase, mis hermanos. Cada nombre, cada título de Dios revela algún atributo de su carácter divino. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cada uno de los nombres que Él emplea para revelarse a nosotros nos enseña algo más sobre su naturaleza y carácter. En otras palabras, Dios se llama a sí mismo por lo que es. Dios se llama a sí mismo por lo que es. Dice, si los humanos emplean el nombre de Dios de un modo que niega el verdadero significado y carácter de Dios, entonces quebrantamos nosotros el tercer mandamiento por medio del profeta Isaías. Dios proclamó esta palabra. Vamos a buscarlo en Isaías 48:1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 48:1? Dice así la palabra del Señor. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Amén. Mis hermanos, Dios nos habla a través de sus sagradas escrituras, nos habla a través de su palabra, en la cual Él quiere que nosotros comprendamos cuál es el propósito que Él tiene para la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu vida y de toda la humanidad. Entonces, Dios nos llama a que nosotros le prestemos la mayor atención a su palabra. Dice, escucha esto, familia de Jacob. Aquí ya no estamos hablando de familia de Jacob, estamos hablando de nosotros, que lleva el nombre de Israel y que eres descendiente de Judá, que juras por el nombre del Señor, que invocas al Dios de Israel, aunque sin honradez ni rectitud. Mis hermanos, esta palabra fue dada al pueblo de Israel cuando hubo una división entre Judá e Israel. Entonces, lo que nos quiere dar a entender Dios en su palabra, que aquellos a quienes se aplican esta profecía emplean el nombre de Dios
pero no obedecen la revelación divina. Que ese nombre encierre, y por extraño que parezca, quienes repiten y repiten el nombre de Dios en sus sermones, en sus oraciones, están tomando su nombre en vano, usándolo sin ninguna finalidad ni propósito serio. El mandamiento dice que no darás por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Mis hermanos, Dios se está refiriendo que cuando nosotros, o cuando tú, que eres cristiano, que conoces la palabra de Dios, o cuando tú, que estás llevando un conocimiento de la palabra de Dios, pero que nosotros estamos usando el nombre de Dios, sí, como ejemplo por la cual Él nos enseña, como lo estoy haciendo yo actualmente con mi esposa, que estamos llevando este mensaje. Pero Dios nos advierte y nos pone en conocimiento de que ese testimonio que yo estoy dando tengo que darlo a entender a mis alumnos o a la iglesia dentro de lo que yo actúo en mi vida. Sí, mis hermanos, cuando Dios nos dice que cuando nosotros vamos a pronunciar algo que sea sí, sí o no, no. Que todo lo que nosotros hagamos sea para testimonio de nuestras vidas. Que lo que yo predico aquí se aplique para mi vida y que sea aplicable para las vidas de las demás personas, mis hermanos. Entonces Dios nos llama a que nosotros pongamos en ejemplo y pongamos por obra esta palabra para que nosotros no caigamos en el engaño de nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que nos estamos engañando delante de Dios. Dice, hermanos, la palabra hebrea traducida aquí como inocente puede traducirse igualmente como limpio, mis hermanos. Sí, así lo enseña Dios en su palabra. No dará por limpio el Eterno. ¿A quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios, que es el nombre legítimo de Dios, es Jehová Yahvé el Eterno, en la cual Él nos está enseñando. No dará por limpio el Eterno al que tomare su nombre en vano. Mis hermanos, el reflejo de la limpieza espiritual es nuestra actitud hacia el nombre de Dios. El reflejo de la limpieza espiritual es nuestra actitud ante la presencia de Dios. Nuestra conducta, nuestra forma de actuar en nuestras vidas, las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, lo que estamos haciendo por fuera, lo que nos están viendo, mis hermanos, está dando a entender de que nosotros tenemos que actuar con limpieza, como Dios lo dice en su palabra, para que nosotros podamos estar agradables delante de Dios. Amén, gloria al Señor. Si tomamos el nombre de Dios, en verdad somos limpios. Si en vano, somos inmundos. ¿Comprende usted o comprendemos nosotros lo que esto significa? Sin duda indica que mejor le va a una persona que, movida por las dudas religiosas y sinceras, ha eliminado el nombre de Dios de su vocabulario y de su boca, que a una persona que profesa el cristianismo y que habla de Dios constantemente, pero lo niega en su vida diaria, en su testimonio, mis hermanos. Porque, ¿de qué me vale a mí o de qué nos vale a nosotros, mis hermanos, si yo estoy llevando el mensaje de la palabra de Dios, pero mi vida por fuera es un desastre? Adulterio, fornicación, inmundicia, mentira, engaño. No, mis hermanos, si estamos con Dios y hemos recibido a Jesucristo, nuestras vidas cambian paulatinamente. Cuando estamos en el mundo, nosotros no vemos esto porque estamos acostumbrados. No somos nuevas criaturas. Estamos acostumbrados a andar como siempre anda el mundo, en la inmundicia, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, vamos a dar un ejemplo de lo que Dios nos quiere hablar en esta palabra.
Dice, el Padre nuestro indica que debemos santificar el nombre de Dios. El Padre nuestro nos indica que debemos santificar el nombre de Dios. Pero también nos dice, el tercer mandamiento habla directamente de cómo demostrar el respeto debido al nombre divino. Esto lo habla el tercer mandamiento. Uno de los 10 grandes puntos de la ley espiritual eterna se refiere precisamente a este punto. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No jurarás tu santo nombre en vano. No jurarás tu santo nombre en vano. Eso lo enseña Dios en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a llevar una alabanza para glorificar el nombre del Señor y para darle la honra y la gloria al Señor. Que Dios les dé Una bienvenida a John Lozano. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de fuego sobrenatural, derrama de gloria sobre este lugar, derrama de fuego sobrenatural, derrama de gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama en tu fuego hoy, Señor. Que se escuche Colombia. Derrama de fuego sobrenatural, derrama de gloria sobre este lugar, derrama de fuego sobrenatural, derrama de gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de fuego sobrenatural, derrama de gloria sobre este lugar.
Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, aquí encontramos en la palabra de Dios, en la cual dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Bien, mis hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis hermanos, en este primer versículo de la palabra de Dios, la Biblia, Dios se revela por su nombre hebreo, oído. Se revela por su nombre hebreo, hebreo, para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Qué dice su nombre en hebreo? Elohim. El nombre es Elohim. Elohim, mis hermanos, en hebreo significa que Elohim es Padre, significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios inició la creación del mundo, cuando hizo la tierra y todas las galaxias y las constelaciones y los planetas, inclusive la tierra y toda la naturaleza, Dios inició con el nombre de él, Elohim. Elohim, vuelvo y repito, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, hay un solo Dios, pero en la deidad de Dios hay más de un miembro. Esta misma palabra Elohim se emplea en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 26, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice así la palabra del Señor? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Mis hermanos, Dios nos está recordando y nos está indicando a través de sus sagradas escrituras que Él es el creador, que Él es Elohim. Elohim, su nombre que fue en un principio el nombre hebreo, Elohim. Y hoy Él nos dice, entonces dijo, cuando Dios está hablando se está refiriendo a otra persona. Dios habla a otra persona. Y a esa persona es a la persona que tiene cerca de él. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran en el suelo. Dice, le decía Dios en su palabra, ¿a quién? A Jesús, que es la segunda persona, a Jesús, a su Hijo, pero que en aquel entonces no figuraba como Jesús, figuraba como el ángel de Jehová, figuraba hablándole el Dios eterno al ángel de Jehová, al que siempre ha sido eterno, porque el eterno Dios y el ángel de Jehová siempre han sido eternos. Y lo quiero explicar aquí anticipadamente. Porque el ángel de Jehová es Jesús, es Jesucristo, es Jesús. El ángel, dice Jesucristo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 30, dice, mi Padre y yo, oído, mi Padre y yo, uno somos, mis hermanos. Entonces, tenemos que comprender de que Dios nos está enseñando en este momento que el nombre Elohim tiene esta forma de explicarnos en plural, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice: entonces dijo Dios Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hermanos, aquí se ve claramente en contexto con el pasaje que más de una persona comparte el nombre de Dios. ¿Y quién es esa persona? Jesús, pero que en un principio en la antigüedad se le decía el ángel de Jehová. Dice, comparte el nombre de Dios Elohim. Esto queda bien claro en el Nuevo Testamento al revelarse que Dios Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo, quien estaba con Dios desde el principio. Vamos a comprobarlo en Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta, para darle la honra y la gloria al Señor? Busquemos en Juan capítulo 1 para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, mis hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Entonces, dice Dios en su palabra, en el principio ya existía la palabra, o es decir, el Verbo, y aquel que es. La palabra estaba en Dios, y era Dios. La palabra o el Verbo estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Sabemos que Dios y Elohim es la misma persona. Sabemos de que Jesucristo y Elohim y el Espíritu Santo y el Padre es la misma persona. O yo le pregunto, ¿será que habrá algo imposible para Dios? Es un misterio en el cual nosotros podemos comprender, es a través de la revelación de la palabra que Él nos da a nosotros, para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios significa en cuanto el nombre Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas día tras día, para darle la honra y la gloria al Señor. Vámonos para Juan 14, 1:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Mis hermanos, aquel que es la palabra o que es el Verbo se hizo hombre. Amén. Y vivió con nosotros y habitó con nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Mis hermanos, entonces Dios nos da a entender que Elohim estaba con Jesús y el Espíritu Santo también estaba con ellos. Porque es que vuelvo y repito, para que me entiendan bien, Elohim significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim es uno solo, y en ese solo están las tres personas que Dios nos enseña a través de la Trinidad. Un trino uno, para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria Bien, mis hermanos, entonces Dios nos enseña en su palabra. Los pasajes citados revelan pues que Dios es más que un ser. Es Dios, Padre, y también es la palabra o el Verbo, o vocero que más tarde se convirtió en Jesucristo, al nacer en la carne. Mis hermanos, esta relación Padre e Hijo demuestra que Él es Elohim, es uno solo. Y la forma en que se emplea la palabra Elohim en estos primeros pasajes de Génesis, así como en otros,
indudablemente indican que Dios es uno solo, Amén. reino y creador. Es interesante notar, mis hermanos, que Elohim es de forma plural. ¿Por qué plural? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Plural. Pero también se emplea en singular o plural, según el contexto. Al ser creador, también es gobernante de su creación. Encontramos que al crear a la primera pareja, Dios le dio una bendición, pero también a la vez le ha entregado una orden. Le ha entregado una orden a las dos personas que Dios creó en el paraíso, Adán y Eva. Así lo enseña Dios en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Vámonos para Génesis capítulo 1, versículo 28, para glorificar el nombre del Señor. 1:28 dice la palabra de Dios: bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas, en la cual dice 1:28: Y los bendijo Dios y les dio y les dijo: fructificadla y enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Bien, mis hermanos, entonces Dios nos habla en su palabra en el 28 y le dio su bendición. Y le dio su bendición. ¿A quién le dio la bendición? A Adán y Eva. Amén. Acuérdense, mis hermanos, que Adán y Eva no habían pecado. Ellos eran puros, transparentes y estaban con su alma, espíritu y corazón blancos delante de Dios. Esto para dar a entender lo que estaban estas personas delante de Dios. Pero no habían pecado. Y Dios les dijo en su palabra: tengan muchos, ya que lo repite 2 veces, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Amén. Este es el mandamiento que Dios entrega, Dios Padre, Elohim, que es el mismo Jehová Yahweh, por la cual Dios se manifiesta en las Sagradas Escrituras, para darle la honra y la gloria al Señor. La palabra de Dios dice: sí, Él es Dios verdadero, Él es el gobernante y debemos obedecerlo porque nos hizo y nos da el aliento de vida en su trato con Abraham. Dios se llamó El Shaddai. También Dios confirma aquí, en este seminario, en la cual Dios también se le dice Shaddai. Vean, mis hermanos, Dios tiene varios nombres, pero el nombre que el Dios genuino, que es el propio nombre de Él, es el Eterno. Jehová, Yahweh, el Eterno. Estos son el nombre por la cual Dios se manifiesta a nosotros, para que nosotros le buscamos como el Dios Padre Eterno, Yahvé o Jehová, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, si Él es Dios verdadero, es gobernante y debemos obedecerle porque nos hizo y nos da el aliento de vida. En su trato con Abraham, Dios se llamó El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Mis hermanos, tanto Dios es el agente de todo poder, su nombre merece reverencia, porque representa el origen de todo poder, de toda fuerza y de toda autoridad. Mis hermanos, el nombre de Dios es tan sagrado que nosotros no podemos utilizarlo para cosas que son de intereses para nosotros, pero que para Dios eso es inmundicia. El nombre de Dios tiene que ser tratado con
con toda reverencia, con todo amor, porque Dios es nuestro Padre. Elohim, Jehová, Yahweh, Padre eterno. Él se manifiesta en diferentes formas, mis hermanos, en nombres en la cual, pero el nombre preciso es el Dios eterno, Jehová, Yahweh. Amén, Mis hermanos, gloria a Dios. pero también tiene que nosotros que mirar que Dios nos llama a que nosotros pongamos las cosas por obra delante de Él, no cayendo en pecado, porque lo que dice la Escritura es cierto. Muchas personas en su lenguaje cotidiano maldicen el nombre de nuestro Creador. Usan la voz para maldecir el nombre de aquel que nos da vida y que nos da el propio aliento, con lo cual maldicen su nombre. Sí, mis hermanos, amigos, oyentes, dice Dios en su palabra, en nuestra sociedad se ha vuelto costumbre usar el nombre de Dios en forma profana o invocar ese nombre para respaldar una aseveración. Es decir, como que alguien no te cree, pero que si tú utilizas el nombre de Dios y vas a jurar por el nombre de Dios, mis hermanos, estás quebrantando el tercer mandamiento. Usted utilice otra cosa, o usted no tenga por qué jurar. Si usted es un hombre de palabra, diga usted por su palabra, yo te cumplo, pero no jure en el nombre de Dios, porque Dios para eso nos lo está enseñando, que su nombre es sagrado. Mis hermanos, más aún, muchas ceremonias legales invocan el nombre de Dios como forma de prestar un juramento. Al respecto, Jesucristo dijo, Mateo capítulo 5, versículo 34-35. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 35 y 34? Para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? 5, 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Amén. Mis hermanos, 35. Ni por la tierra, porque el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Pero yo les digo, simplemente no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos por qué utilizar las cosas que Dios ha hecho, su naturaleza, el cielo, la tierra y todo lo que nos está diciendo, porque Dios nos lo está prohibiendo en el tercer mandamiento para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, el nombre de Dios es tan sagrado que nos prohíbe invocarlo para respaldar nuestras palabras o juramentos o intereses creados que nosotros tenemos. Mis hermanos, en los Estados Unidos y felizmente en otros países se reconoce la libertad religiosa de los ciudadanos, y si bien los funcionarios públicos pueden pedir que uno levante la mano y jure, muchos permiten usar la palabra afirmo en vez de juro. Por otra parte, todos debemos saber que la simple afirmación o palabra formal de un cristiano temeroso de Dios vale mucho más que 10,000 juramentos hechos por un mentiroso en el banquillo de los testigos. Prueba de ellos es la forma en que los políticos, empresarios y aún profesores universitarios se burlan descaradamente, tomando el nombre de Dios en vano, precisamente de esta manera. Mis hermanos, cuando nosotros estamos utilizando el nombre de Dios para intereses creados
o decir para quedar bien con las demás personas y utilizamos el nombre de Dios, eso Dios lo prohíbe y es una abominación y es pecado delante de Dios y es grave. Porque es que Dios no permite de que su nombre ande de boca en boca haciendo juramento. Esto que Dios nos habla sobre el segundo mandamiento, la adoración de imágenes y adoración de toda cantidad de santos y de vírgenes y todas estas cosas. No, Dios no. Dios dice que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad, pero también nos dice que su nombre es sagrado. En el momento que nosotros estamos en oración, nosotros estamos llevando el nombre del Señor. Tenemos que nombrar su nombre, porque si no lo nombramos, ¿de qué nos vale la oración? Tenemos que llevarlo y glorificarlo y exaltarlo para darle la honra y la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, refiriéndose al empleo de ciertas expresiones como títulos religiosos, Jesucristo dijo, vámonos para Mateo 23:9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 23:9? Dice así la palabra del Señor. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro, Padre, el que está en los cielos. Amén. Sí, mis hermanos, Dios nos enseña en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Y dice, oído, vea lo que Dios nos dice en su palabra, mis hermanos, para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que Dios nos quiere hablar en este momento. Usted, mi hermano oyente, usted que está ahí oyendo este programa para oír la palabra de Dios, no está oyendo a mi esposa ni está oyéndome a mí, sino que está oyendo la palabra de Dios que estamos leyendo de las Sagradas Escrituras. Y dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos e hipócritas. Esta palabra que está aquí se está refiriendo en la época antigua, pero también en esta época. Porque esta palabra nunca pasa. Dice la palabra de Dios que pasará todas las cosas pasarán, pero su palabra permanecerá, dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Y dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la felicidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer el otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Pero también Dios nos enseña en su palabra para darle la honra y la gloria al Señor. Y dice, no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra. Oído, no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en los cielos. Mis hermanos, hoy en día hay un hábito muy arraigado en la iglesia tradicional, que nosotros siempre hemos sido acostumbrados, pero todo se debe a que nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Nosotros nos dejamos llevar de tantas personas en la cual nos engañan. Pero Dios nos habla que solamente Padre se le dice es a Dios Padre, a Dios Jehová, a Dios Yahweh, al Eterno, al Dios grande y todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Sí, mis hermanos, entonces Dios se manifiesta ahí. Entonces, cuando yo era niño, yo recuerdo que yo iba con mi padre, con mi madre, allá a un pueblo. Hablo de mi padre humano y de mi madre. Estoy hablando de la pareja. Entonces, yo iba y mi papá me decía a mí, mi hijo, arrodíllese cuando venga el sacerdote y le besa el anillo. Bueno, y no solamente yo me arrodillaba, sino todo mundo. Y todo mundo le decía, Padrecito, Padre, 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 Padre. Mis hermanos, no es esa la voluntad de Dios.
no es ese. Dígale su reverencia, dígale sacerdote, dígale obispo, dígale su excelencia, dígale de diferentes formas, pero nunca le pronuncia el nombre de Padre, porque Padre es únicamente el que está en los cielos para darle la honra y la gloria. Amén, gloria al Señor. Pero también la palabra nos dice, aunque algunas entidades religiosas pisotean el mandato de manera obvia y hasta flagrante, la palabra de Dios es bien clara y lo acabamos de leer en Mateo 23:9. Nuestro único Padre espiritual es Dios. Toda aplicación de esta palabra a un hombre a manera de título religioso constituye una blasfemia directa contra el Creador. Oído, toda aplicación de esta palabra a un hombre, es decir, decirle a un hombre padre a manera de título religioso constituye una blasfemia directa contra el Creador, que hizo a todos los hombres, incluso a los seres humanos débiles y corruptibles, que con arrogancia asumen y toman para sí lo que en realidad es un título divino. En cuanto a nuestro Padre humano, mis hermanos, desde luego que debemos decirle Padre, desde luego tenemos que decirle Padre, siguiendo el ejemplo dado por Dios mismo en el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. Eso nos lo enseñó Dios a nosotros, pero eso es en cuanto al Padre humano, Amén. para darle la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a llevar una alabanza para glorificar el nombre de Dios. A su nombre. Esta no Él es es el rey de toda la tierra. una Vamos, dilo conmigo. No hay otro como él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre. Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. Que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos.
extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre. Él es el rey de toda la tierra. Vamos a verlo conmigo. No hay otro como él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar el gozo. El que guía mis pasos, extiende, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar del gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo. Díselo, el creador de los cielos. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, ya terminamos con el tercer mandamiento. Pero ahora que ustedes están ahí presentes, dándole la honra y la gloria al Señor, oyendo su palabra, vamos a hacer la oración de fe. Busquemos de la presencia de Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor. Respondan ustedes mismos con sus propias bocas y ojalá que se oigan ustedes y que lo oigan sus hijos. Si tienes tus hijos al lado tuyo, pon la mano derecha o tus manos sobre la cabecita de los niños para que ustedes, pronunciando la oración de fe, ellos participen de la promesa de Dios. Oh Cristo Jesús, Oh Cristo Jesús, te recibimos, te recibimos, te confesamos, te confesamos, te aceptamos aceptamos, como nuestro Salvador personal. Oh Cristo Jesús, Cristo Jesús, creo en ti creo como el Hijo de Dios. en el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, Cristo Jesús, te pido, mi Señor, te pido, Señor, que pon el sentir sentir en mi corazón en mi corazón para confesar para confesar mis pecados mis pecados delante del Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que perdones perdona todos mis pecados todos mis pecados desde el momento en que nací a este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida y saques mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén y amén. Oh mi Señor y mi Dios, venimos delante de ti, Señor mío, para presentarte a todas las personas que están oyendo y que han oído este tercer mandamiento. Oh mi Señor y mi Dios, bendícelos. Bendice su familia, bendice su casa, bendice su hogar. Bendice, mi Señor y mi Dios, su trabajo, su salud. Bendice a la esposa, a sus hijos, a los que van a la universidad, el que está en el ejército, todos, a cada uno de ellos, bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios Jehová, Espíritu de Dios Yahweh, Dios eterno. Oh mi Señor y mi Dios, pero también te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, que nos guardes de toda tentación y de todo mal, de toda arma blanca, de toda arma de fuego, de todo atraco, de todo robo, de toda extorsión, de todo secuestro, de todo accidente, de todo espíritu de muerte, de todo virus coronavirus. Oh Señor mío, guárdanos, guarda nuestro país, guarda la humanidad, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, oh mi Señor y mi Dios.
Somos culpables de lo que nos está sucediendo porque no has sido tú. Pero te pedimos, Señor mío, que nos perdone. Perdona a la humanidad. Perdona a cada uno de mis hermanos. Perdona a la iglesia. Perdona a cada uno de nosotros porque te hemos fallado. Porque hemos desobedecido tu palabra. Porque hemos sido rebeldes, mi Señor.